Bueno, em, contenta por el resultado de los exámenes que han sido en general bastante buenos y bueno, y sobre todo adaptándonos todos a la nueva modalidad. Ustedes han ayudado mucho realmente en todo, en ayudarnos en tema en las clases y en la colaboración de estar con el campus y todo. Así que bueno, seguimos caminando a partir de ahora ya para el segundo parcial. Lo que vamos a ver acá que nos había quedado pendientes en la unidad 5, que era el único punto que yo daba de la unidad 5, que era contratos de consumo, estuve mirándolo y lo he hecho más sencillo de lo que estaba, y por eso les mandé en el correo, les dije en el WhatsApp que había cambiado el PowerPoint por si alguien lo bajó, saber que lo he cambiado, que este es más sencillo. ¿Sí? Y tienen que organizarse de esa manera. Sí, sí, A sí. ver, hable de a uno si lo escucho. Ahora te envío, dale, ahora me fijo y te envío. A ver, hay alguien que no tiene nada que ver con nosotros, que tiene que cerrar, ¿sí? El micrófono. Bueno, entonces, lo que les aclaro entonces, que la diapositiva, el PowerPoint está cambiado, eliminé el otro y les puse este. Y entonces se van a guiar por este directamente. Este es un contrato que es sumamente importante porque van a ver ahora cuando lo miremos que va a abarcar todas las relaciones que nosotros tengamos de las relaciones de consumo como consumidores o como usuarios de alguna, de compras, de bienes que contratemos, de servicios, de todo tipo. Esto es lo famoso que se conoce como el tema de la defensa del consumidor, la famosa defensa del consumidor, y que es tan amplia. Al principio era muy poca la protección, hasta que se empezó a ver que la persona más vulnerable que había en una relación con las empresas que eran los proveedores de bienes y de servicios, era el consumidor o el usuario de bienes y servicios. El consumidor es el que adquiere, ya lo vamos a ver bien la definición, y el usuario es el usuario de determinados servicios, ¿sí? Supongámonos el servicio de luz, el servicio de teléfono, el servicio de televisión. O sea, son los consumidores y los usuarios. Y vamos a ver que con una característica que tiene también la ley, bueno, al principio, como les decía, era básico, y después de ser básico fue aumentándose a medida que se veían los atropellos que se hacían a través de las grandes empresas con los consumidores. Entonces, primero empezó la ley de defensa del consumidor muy tímida, tuvo muchísimas reformas y se fue aumentando, se agregó en la Constitución de la Nación, que es nuestra máxima ley, la ley madre de todo nuestro sistema, y se la puso, ustedes saben, porque ya han visto público, que la Constitución es la ley de las leyes y las garantías que allí están establecidas son súper garantías, súper garantías. Entonces, también está establecido en el artículo 42 de la Constitución la protección. Y como si fuera poco, empezaron a haber muchísimos fallos de los jueces frente a atropellos que se hacían con los consumidores o con los usuarios, por parte sobre todo de grandes empresas y demás. Y a raíz de eso, empezaron a salir fallos de los jueces cuando hacían las demandas, fallos que eran a favor de los consumidores y los usuarios. A partir de lo cual se empezaron a establecer principios que son principios muy importantes, que son los principios siempre estar en la duda o en favor del consumidor y del usuario, siempre, ya lo vamos a ver. Hay 4 principios fundamentales que se aplican en todo momento. Entonces, llegando a este tema de los fallos judiciales también, la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor, cada vez modificándola con más elementos, y viene justo la reforma en el 2015 del Código Civil Comercial. Y esa reforma entonces entendió que tenía que incorporar también la defensa de los consumidores, la relación de consumo, el contrato de consumo y con ello los usuarios y consumidores. Entonces, vamos a ver cómo es el tema de la protección, que tiene una triple protección.
por la Ley de Defensa primero por la Constitución, después por la Ley de Defensa del Consumidor y tercero por las normas del Código Civil nuevo. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es. Y tan es así de importante que se establecieron a favor también de los usuarios y consumidores, igual que como es en el ámbito laboral, que hay, por ejemplo, existe la Subsecretaría de Trabajo, que es gratuita para los trabajadores, sin ningún costo puede ir y les hacen los trámites para ver si pueden los reclamos laborales que tengan. Acá en este caso, porque el más débil era el empleado en relación de dependencia, acá como el más débil es el usuario y el consumidor, se establecieron las oficinas de defensa del consumidor, que son totalmente gratuitas, que se puede ir acá en la municipalidad, está en el edificio, debajo del edificio Fernando VII, creo que en la calle Comandante Salas. Y después también está el de la provincia, Defensa del Consumidor de la provincia, ¿sí? Está el de Defensa del Consumidor también de la provincia, que ha cambiado de lugar y no sé la dirección, pero lo pueden buscar. Frente a esto se hace cualquier tipo de reclamo que es importantísimo. Hay asociaciones de usuarios y consumidores que después no me tengo que olvidar de darles esto también, para que ustedes puedan buscar. Es increíble lo que han hecho y ustedes pueden entrar en la página de Facebook y todo, donde tienen formularios de todo tipo, donde les explican y es maravilloso también, todo esto en forma gratuita. Y por último, la justicia también ahora incorporado el tema de consumo y de pequeñas causas que también es en forma gratuita. O sea, para que vean que es un espectro muy, muy importante y muy protegido, porque seríamos los más desprotegidos en principio. Bien, entonces, vamos a empezar con las diapositivas. Entonces, obviamente entonces es un contrato muy importante y tenemos que el concepto actual de consumidor, antes en la Ley de Defensa del Consumidor no modificada, hablaba que solo podía considerarse un consumidor cuando era una persona que había hecho una operación económica. O sea, yo fui a comprar algo o contraté algún servicio a cambio de un precio en dinero. Fíjense que ahora, lo que les he puesto yo ahí, que cambia esto, lo amplía más, como les vengo diciendo, que van ampliando más, y lo hace hoy incluso a operaciones gratuitas. ¿Ven? Dice, la palabra consumidor debe ser utilizada con un sentido muy amplio, antes solo desde el punto de vista puramente económico. Hoy la gratuidad es lo que vale. Entonces vamos a ver qué dice. Dice, es toda persona natural o jurídica, o sea, persona natural o jurídica, empresas, hombres, mujeres, entidades, instituciones, empresas, que en virtud de un acto jurídico oneroso o gratuito, esto es lo muy importante que se agregó ahora, oneroso o gratuito, adquieren, disfrutan o utilizan bienes, compro algo, disfruto un paseo contratado, utilizo servicios, por ejemplo, como les digo yo, de luz, de televisión, lo que fuera, como la característica que tiene que tener que son destinatarios finales y no con fines de comercialización ni industriales, o sea, no con fines de intermediarios, es decir, que yo compro, adquiero eso para volver a revenderlo en el comercio, no. El destino final de uso propio va a decir que uso propio de la familia o del grupo social. Propio de la familia o del grupo social, pero es destino final. No para comercializar ni industrializar. Bueno, pero acá va a venir algo que es muy importante y lo van a ver que se va a repetir. Y va a decir también que va a estar el consumidor, ese sería el consumidor directo, y después agregan ahora también con la reforma el consumidor equiparado. Fíjense qué es el consumidor, o sea, el consumidor equiparado, o sea, que en realidad no sería el consumidor directo, pero que lo equipara la ley a un consumidor directo. Entonces dice, son aquellos sujetos que sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, también se los considera consumidores usuarios. Es decir, cualquier persona que esté equiparado a una relación de consumo. Por ejemplo, en la familia. Alguien de la familia. En algunos supuestos las empresas también pueden revestir la calidad de consumidores cuando están adquiriendo productos para su uso personal, no para comercializar, sino para el uso directo de la fábrica, como una fábrica o una empresa, como destino final. Bien. La categoría jurídica de consumidor, ¿cómo la construyeron? ¿Sí? Por ejemplo, decíamos en el tema de materia laboral,
decimos que es aquel que está en relación de dependencia de un empleador. Acá la categoría de consumidor se construye a partir de dos elementos estructurales fundamentales. Es decir, uno, la vulnerabilidad o debilidad que tiene un consumidor o un usuario de un servicio frente a una empresa. Imagínense, no sé, una persona que va a comprar a un hipermercado, el consumidor con la fuerza que tiene un hipermercado y que pueda ser de alguna manera defraudado por esta empresa. Entonces la vulnerabilidad o debilidad, y acá sería B, el destino final, ¿sí? El destino final de, a ver, el destino final, vamos a ver si puedo hacerlo, modificarlo. Y B, el destino final de los bienes incorporados. Como dijimos, que el destino final de esos bienes que se incorporaron, que se compraron o que se contrataron, sea para beneficio propio de su familia o de su grupo familiar, o su grupo social. Dichos elementos justifican la especial tutela protectoria que le confiere el ordenamiento jurídico. En cambio, la empresa que vende, por ejemplo, productos o que presta servicios, lo hace para ganar con ello, o sea, por la comercialización. Excepcionalmente, el destino final se va a encontrar ausente en el caso del sujeto que equiparamos en una resolución de consumo. Pero estas son las dos características fundamentales para poder tener en cuenta. Bueno, ¿qué contratos son alcanzados por esta protección? Bueno, fíjense que yo estoy poniendo acá tres tipos de distinción. Apreciando a los sujetos que están en el contrato, de acuerdo a sus especies principales, fíjense el segundo, de acuerdo a sus especies principales, dijimos que era a los onerosos y excepcionalmente a los gratuitos. ¿Se acuerdan que dijimos oneroso, gratuito? Donaciones conexas a negocios de consumo, es decir, si vos compras determinado bien agregado, ¿sí? Tal producto. Ese tal producto tiene que estar en condiciones debidas, si no sería una farsa, por ejemplo. De conformidad, vamos a dejar el primero para el final. De conformidad vamos al último. De conformidad a su objeto inmediato. Pueden ser de bienes muebles, incluso de bienes usados muebles. Está protegiendo que alguien compre, por ejemplo, un bien mueble usado. Igual va a tener la ley de defensa al consumidor. Es muy importante. Inmobiliarios y a todo lo relativo a derechos y a lo que importa en la prestación de servicios. Esto, por ejemplo, en casas, en financieras, en bancos, en seguros, todo lo que tenga que ver con prestación de servicios de este tipo, también el consumidor o el usuario de ello está protegido. Bueno, y vamos al primero. Dice, porque tiene que ver también con nosotros los profesionales. Apreciando los sujetos, dice, los sujetos que están alcanzados son aquellos que vinculan, los que están, los proveedores, el vínculo que está entre el proveedor y el consumidor. Son los que estarían alcanzados por la legislación. Uno como proveedor, otro como consumidor. Excepcionalmente, miren lo que dice ahora con respecto a los profesionales. Dice, excepcionalmente, a los prestados por profesionales liberales, universitarios, y con matrícula de colegio o consejo profesional. Claramente los contadores, claramente los abogados, claramente los escribanos, los médicos. Porque dice que sean profesionales liberales universitarios con matrícula de colegio o consejo profesional, y solo en cuanto a la publicidad. Solo en cuanto a la publicidad. Esto es muy importante para tener en cuenta. También lo dice, ahí les pongo en chiquito lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor. Fíjense lo que dice la ley. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente en autoridad facultada para ello. Fíjense acá lo que viene. Pero sí está comprendida la publicidad que se haga a su ofrecimiento. O sea, que no vayamos a hacer una publicidad de nuestros servicios, ¿sí? El estudio contable, tal, una publicidad que sea engañosa, que induzca engaño a la gente para que acuda a buscar los servicios y después no sea la realidad. Entonces, en principio, no estamos alcanzados, salvo para la publicidad del ofrecimiento de nuestros servicios. Esto es muy importante.
Por supuesto que puede ser pregunta de examen, ¿no? Entonces, fíjense la calidad, porque lo pongo en rojo porque precisamente para nosotros, ¿no? Bueno, entonces yo les decía al principio que teníamos la característica de que teníamos la integración normativa de la Constitución Nacional, o sea, que teníamos la Constitución Nacional con el artículo 42, que figura acá, que lo establece expresamente en los nuevos derechos y garantías, la Ley de Defensa del Consumidor con sus reformas, la 24.240 y el Código Civil y Comercial, que es el que ha incorporado, ahora el último que incorpora las cosas para que pueda ser regulado. Estas tres, bueno, tenemos estas tres legislaciones, ¿cómo funciona? Bueno, funciona de esta manera que les he agregado yo ahí. Se aplican simultáneamente, coherentemente, coordinada y complementariamente de estas normas especiales. O sea que van a ver cuál es la que mejor se adapta. Acaba de decir que dentro de 10 minutos se corta, recuerden que volvemos a entrar, son unos minutos para volver a entrar ahí inmediatamente, entramos de nuevo y seguimos. Entonces, se van a aplicar en forma coordinada y complementaria para poder realizarlo. ¿Mm? Bueno, vamos a el primero de ellos. Entonces, vamos al primero de ellos, que sería entonces la Constitución de la Nación Argentina. Como les dije, está en el capítulo de los nuevos derechos y garantías con la reforma del 94, y que le da rango constitucional a los derechos del consumidor. Le da rango constitucional. O sea, el mayor rango que puede tener una garantía. También como la tienen, por ejemplo, el tema de los trabajadores en el artículo 14 de la Constitución. ¿Qué va a decir el artículo 42 de la Constitución? Dice, se los he transcrito así no lo tienen que buscar, pero dice, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, de su seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Van a ver que estas van a ser totalmente tomadas después por las leyes de defensa del consumidor y por el Código Civil. Dice, las autoridades proveerán a la protección de esos derechos. Las autoridades proveerán protección de esos derechos con estas oficinas de defensa del consumidor gratuitas, que le digo yo que hay municipales y provinciales, y también con esto que les digo que la justicia también tiene de las pequeñas causas y de la justicia también por gratuita para estos temas de consumo. A la educación para el consumo, a la defensa de la competencia, al control de los monopolios, que eso no nos interesa, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. Bueno, dice, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Van a ver que la Ley de Defensa del Consumidor, después lo voy a poner como ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los servicios de luz, dice, la calidad y eficiencia de los servicios públicos. ¿Vieron muchas veces con el corte cuando tenemos tormenta y se corta la luz y se han quemado muchos televisores, freezer, heladeras? Bueno, con respecto a eso, van a ver que las empresas tienen que, si uno hace el trámite que tiene que hacer, tienen que reponérselo totalmente. Son responsables porque ellos tienen que dar un servicio de calidad y eficiencia, y no puede ser que una persona le haya costado mucho, poco o nada, es un bien que lo tiene y se ha destruido por la mala calidad del servicio, o por no haber previsto esto. Entonces se lo tienen que dar, fíjense esto. Y a la Constitución también habla, la Constitución, valga la redundancia, habla de la conformación de asociaciones de consumidores y usuarios. Esto es lo que digo yo que les voy a dar de la asociación protectora, se llama. Vamos a poner acá ejemplo, lo van a tener que ustedes agregar después, protectora, porque no va a estar en lo que les doy. Ejemplo, protectora, que esta de protectora está en Facebook, como les digo, y es de Mendoza, y es excelente, excelente. Lo pueden buscar en Facebook y todo, y totalmente gratuito, saben una barbaridad, hay abogados, hay montones de casos, formularios para hacer los reclamos, indicaciones, es espectacular este tema de protectora. Bien, la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos. Y
y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. Fíjense que entonces acá la legislación establece procedimientos eficaces para prevenir y solucionar conflictos, esto es, cómo lo hace en Defensa del Consumidor y cómo lo hace también el Poder Judicial. Bien, vamos a la jerarquización de la relación de consumo. Bueno, la relación de consumo está prevista, como dijimos nosotros, en 3 normas. Bueno, ahora vamos a ver nosotros algo que quiero que sepan y distingan. A ver, nos vamos a volver enseguida acá. Voy a mostrarles en la 10 y volvemos. 2 cosas quiero que distingan. 1, la relación de consumo. 1, muy importante, también pues se pregunta de examen, ¿no? 1, la relación de consumo. 2, el contrato de consumo. No es lo mismo, ¿sí? Entonces nos volvemos a decir y vamos a volver a insistir sobre esto. Entonces, la relación de consumo, que es la básica, como decimos, está prevista en las 3 normas. En la Constitución ya dijimos, los consumidores y usuarios de bienes tienen derecho en la relación de consumo a tal cosa. La Ley de Defensa del Consumidor va a decir en el artículo 3 la relación de consumo. ¿Qué es la relación de consumo? Aquí está. La relación de consumo, dice, es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor usuario. Supónganse que yo tengo una relación de consumo cuando voy al BEA a comprar los productos, y entonces el BEA es el proveedor y yo soy el consumidor. Tenemos una relación de consumo cuando yo compro. Si tengo algún problema en esta operación, acá acude la Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil. Y ahora el Código Civil, a partir del artículo 1092, también habla, porque tiene varios artículos, vamos a ver que lo regulan, habla de, antes el Código Civil anterior no lo preveía, por eso digo, cada vez van aumentando más la protección. Habla también de la relación de consumo, que también dice exactamente, es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. En el ordenamiento jurídico argentino, entonces vamos a esto que ya dijimos, que es de rango constitucional, los derechos del consumidor, por estar en el 42 de la Constitución, y ha tenido una aplicación, lo que dice acá, en casos judiciales, inmensa, inmensa. Y la mayoría de la doctrina también a favor, que son los especialistas, que son los que escriben los libros de derecho. Esa es la doctrina. Todos los que escriben, todos los libros que están escritos en materia de derecho son los que conforman la doctrina de derecho. Siguiendo estos lineamientos es que por esa razón se incorporaron estas normas específicas del contrato de consumo al Código Civil, como dije yo, al nuevo Código Civil. En el proyecto de reforma se incorporaron. Bien, ahora acuérdense que decimos relación de consumo, contrato de consumo. La relación de consumo, vamos a ver que en la relación de consumo, no en el contrato de consumo, en la relación de consumo, existen, se los pongo acá en el título, incluye al consumidor, que sería el consumidor directo, e incluye al consumidor equiparado del que estuvimos hablando. No así en el contrato de consumo. Entonces, vamos a ver el artículo 1 de la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, y dice, esto que habíamos visto nosotros recién, se considera consumidor, se lo repito hasta el cansancio, al que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa, como habíamos dicho, bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social, queda equiparado el consumidor, quien sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza los bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final también en la misma característica. Lo que ya hemos visto y les voy a volver a insistir. Bien, vamos a ver qué dice el Código Civil. Cuando incorpora esto, ¿qué dice el Código Civil? Bueno, el Código Civil, a partir del artículo 1092, fíjese en el título 3, dice contrato de consumo. Directamente lo incluye como contrato de consumo. Y pone título 3, contratos de consumo. Dentro de ello, incluye la relación de consumo. Va a decir, la relación de consumo va a repetir lo que les acabo de leer en la Ley de Defensa del Consumidor. Lo repite. ¿Sí? No se los voy a leer de nuevo porque ya lo tienen. Yo se los he discriminado, no lo discrimina así el artículo, pero se los he discriminado para que les quede claro. En relación de consumo incluye al consumidor,
incluye al consumidor equiparado, que es el que va a estar agregado en la relación de consumo, que va incluido en la relación de consumo. Y después, en el 1093, ¿sí? Va a hablar específicamente ahora sí del contrato de consumo. Bien. Entonces va a decir que el contrato de consumo, propiamente dicho, es el que está celebrado entre un consumidor o usuario final, siempre usuario final, no para industrializar ni para comercializar, con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente con una empresa o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios público-privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Este contrato de consumo que estamos hablando, que está haciendo el contratante, sería el consumidor directo,